español de España. Sí. De la tierra, de la tierra. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Español de Centroamérica y del Caribe. Esa va a ser mi definición a partir de ahora. Exactamente. Y por muchos años, para siempre ya. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nicandra, por toda tu ayuda, tu colaboración, ¿verdad?, en la preparación de la logística. Es verdad que esta actividad la estamos teniendo en los centros culturales de España, de cada uno de los países de Centroamérica y de República Dominicana ahora, los países que conforman el entorno SICA. Y bueno, antes de entrar en materia yo le quiero dar la palabra a palabras un poquito más, bueno, no diría que institucionales tampoco, porque estamos aquí entre amigos y es una presentación de dos libros, ¿verdad? Dos libros digitales que están a disposición de todo el mundo. Y le daría la palabra para empezar a don Carlos Lepiz, que es el secretario general de la CECSICA. La CECSICA es la Coordinación Educativa Cultural del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA, que es la institución que ha amparado la realización de estos libros. Muchas gracias, don Luis. Un saludo muy cordial al señor Carlos Santos, viceministro de Cultura de este país, quien ha sido una de las personas que más ha contribuido con las acciones y las iniciativas de la CECSICA, no solo en este país, sino que a nivel de centroamericano, de los demás países que conforman el sistema. Don Luis Brusón, saludo muy cordial a Milena y a todos y todas ustedes que nos acompañan y nos honran con su presencia en este evento. Para la CECSICA realmente es motivo de mucha complacencia el poder compartir con ustedes dos productos que emanan de un proyecto de integración cultural centroamericana auspiciado por el gobierno de China, Taiwán, que con mucha alegría podemos hoy presentar en estas dos publicaciones digitales que parten del convencimiento, o una de las justificaciones que se tuvieron para emprender esta tarea fue el poco conocimiento que se tiene en la región sobre esta riqueza cultural que representa el patrimonio de la región, y precisamente con esta, tratando de solventar esta necesidad, es que se emprendió este proyecto que hoy con mucho orgullo presentamos a todas y a todos ustedes. Muy bien, y le doy la palabra ahora a don Carlos Santos, viceministro de Desarrollo Institucional del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, una persona que siempre nos ha acompañado en las actividades de diversa índole institucional y cultural que tenemos en el marco de la CECSICA, y pues un amigo al que agradezco personalmente también su apoyo, siempre sus buenas palabras, su buena disposición y sin duda también su información, porque gracias a su conocimiento sobre la cultura de esta isla tan interesante, pues también me ha servido para profundizar y sobre todo también para despertar nuevos intereses de investigación. Don Carlos. Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿no?, al CECSICA, que nos ha tomado, ¿no?, a la República Dominicana muy en serio, ha hecho un trabajo ya sostenido, sobre todo después de que nuestro amigo Carlos Lepiz es el secretario general de la institución, que ha venido con una visión totalmente orientada, ¿no?, a la participación, y quiero decir que el mejor ejemplo para muchos de los que estuvieron a esta mañana con nosotros, igual que, bueno, de los que no nos acompañaron, fue un proceso de gran importancia, no solamente para la República Dominicana, sino también para la región. Estuvimos trabajando en hacer un portafolio de proyectos, tantos nacionales como regionales, y esta actividad marcará, yo diría, que la diferencia entre la gestión del señor Lepiz y del equipo que le acompaña,
con respecto a otras, digamos, administraciones. El equipo del CECICA es un pequeño equipo, pero con una gran visión sobre la cultura regional. Creo que hay que darle seguimiento a este organismo, porque en los próximos años, y yo diría que a corto plazo, vamos a tener un organismo muy fortalecido, con la posibilidad de que a nivel regional y mundial pueda ser reconocido como un grupo de países con una visión de integración real y con posibilidades de hacer de la cultura uno de los elementos fundamentales de ese proceso de integración. Quiero agradecer también el trabajo que está haciendo Luis, que está ahorita bromeando con él, decía, ya tú te aplatanaste, ¿no? Porque realmente ha venido a la República Dominicana, como también lo ha hecho, es un gran investigador, y ya veremos los trabajos que viene haciendo con los proyectos, ¿no?, que está montando desde el CECICA. Luis es un experto en comunicación. Me ha impresionado las veces que he tenido la oportunidad de ver sus exposiciones, realmente confirman de que realmente en la mano de Luis tenemos grandes posibilidades para hacer todo un proceso de interconexión a nivel de los países miembros del sistema de integración centroamericana y República Dominicana. Actualmente en el último foro de ministros, que apenas hace 15 días, ¿no?, tuve la dicha de participar en representación del ministro de Cultura. Hizo una presentación de los futuros proyectos que tiene el CECICA en el área de comunicación. Yo esperaba que ese proyecto se presentara en República Dominicana, porque además de la originalidad de esos proyectos, tiene la inteligencia, ¿no?, para poderlo desarrollar, ¿no?, como proyectos interactivos. Y creo que nunca se habían hecho como propuestas para países que buscan también como región o subregión promover la cultura y la interculturalidad a partir de la comunicación. Pues creo que enhorabuena, tenemos a Carlos y a Luis aquí. Quiero agradecer también el apoyo que Milena nos ha venido dando. Nosotros estamos haciendo proyectos con el CECICA. Recientemente terminamos el corredor cultural del Caribe, un proyecto de 3 meses cuya finalidad era promover los valores de la afrodescendencia en la República Dominicana, y fue un proyecto exitoso, ¿no? Nosotros nos quedamos muy a gusto de haber participado en el corredor cultural de Centroamérica y República Dominicana, pero también estamos muy de cerca trabajando en el proyecto de cuenta satélite de cultura, un proyecto que ya va a cumplir más de 2 años. Estamos trabajando un proceso largo, porque es crear todo un sistema de cuentas sobre los aportes que hace cada sector de la cultura al Producto Nacional Bruto, ¿no? En este sentido, y recientemente, el Ministerio de Cultura hizo una encuesta nacional de consumo cultural. Es la primera que se hace en la República Dominicana. En los próximos meses vamos a poner a circular los resultados a través de un libro que estamos preparando, pero el sistema de integración centroamericana, el CECICA, no ha permitido, no ha apoyado, dando recursos para que el equipo que hemos conformado pueda llevar a cabo esas tareas. Y recientemente un consultor dominicano, miembro del Banco Central de la República Dominicana, o ex miembro, porque creo que se acaba de pensionar, fue contratado por el CECICA para hacer el informe
que van ustedes a conocer ya en los próximos meses de los resultados del consumo cultural en la República Dominicana. O sea que el CECICA no solamente son unas siglas que están, ¿no?, en el imaginario de algunas personas, ya está aportando cosas concretas y apoyos fundamentales para el desarrollo cultural en la República Dominicana. Pues muchas gracias por esta oportunidad, en nombre del Ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, que no ha podido estar presente por razones, de su cargo como ministro, y de todos los que componemos el Ministerio de Cultura, que hay algunos funcionarios aquí presentes. Nosotros queremos agradecer ese apoyo y esperamos que los proyectos que ya esta mañana se propusieron a nivel de sociedad civil y a nivel del ministerio puedan ser acogidos para los fines, ¿no?, de desarrollarlo en la región y en la República Dominicana. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias a don Carlos y a don Carlos. Bueno, pues muchas gracias por venir otra vez, porque sé que es un día un poco complicado, teniendo en cuenta que estamos en puente. Dicen los dominicanos, es que es lo que aquí llamamos puente. Bueno, en España también. De todas formas, esto del lenguaje es muy interesante y es una manera de también conocernos más para comprendernos mejor, que es una de los axiomas de la política cultural de integración centroamericana que apoya a la CECICA. Y es que en cada país se habla de una manera. Estábamos aquí fuera de manera informal hablando de lo del chin, ¿verdad? Que el chin es una cosa que se pega, la verdad. Uno viene de República Dominicana, está 2 días y ya vuelve diciendo, oye, vamos a vernos un chin. Pero claro, en Costa Rica llegas un chin, se te quedan mirando, ¿no? Entonces, bueno, en Costa Rica hemos quedado en que el equivalente a chin sería poquitico, porque por eso se les llama ticos, porque todo lo terminan en tico o lo terminaban en tico, ¿no? Y así podemos hacer un montón de correlaciones, ¿no? Yo no sé cómo se dice en República Dominicana un partido informal de fútbol, por ejemplo, o de otra cosa, no sé. ¿Cómo se...? Porque en España lo llamamos pachanga, en Costa Rica mejenga, en Guatemala chamusca, en otro sitio chacarita, y entonces no sé cómo es, pero cada país tiene una manera de hablar diferente y eso también nos enriquece. Pero igual que tenemos que conocer cómo se habla en cada país para comprendernos y conocernos, pues lo mismo pasa con el patrimonio cultural. Es tanta la riqueza que tenemos en toda la región del SICA que, bueno, nosotros estamos haciendo aquí esta labor divulgativa física, ¿no?, de traer aquí, de exponer y tal, pero efectivamente la idea sería que tuviéramos estas herramientas tecnológicas para que todos sepamos acerca, por ejemplo, del vudú dominicano y que en toda la región entiendan un poco lo que es, o que sepamos lo que es el huancasco, por ejemplo, que es una manifestación del patrimonio cultural hondureño muy interesante que ahora vamos a proyectar, y así todo, ¿no? La idea que hemos tenido con estos libros es bueno, pues dar a conocer este patrimonio y que sobre todo que contribuya a la integración para que los países conozcan un poco más el patrimonio que tienen unos con otros y que el patrimonio guatemalteco deje de ser patrimonio guatemalteco para ser patrimonio de la región SICA. Y lo mismo con el patrimonio de Costa Rica o no sé, un poeta emblemático nicaragüense como Rubén Darío sea un poeta de todos nosotros, de toda la región. Y bueno, la verdad es que no es el único esfuerzo, no está todo el patrimonio cultural recogido en 2 publicaciones, es imposible, pero sí una muestra, por lo menos para que se sepa y para que se hable sobre ello, porque aparte de informar, lo que pretendemos con estas publicaciones es incorporar la faceta de la educación y de la interlocución, del diálogo permanente, porque es así como vamos a aprender y como vamos a ir transformando realidades sociales, que es el objetivo final de la comunicación. Entonces, se había priorizado en los acuerdos internacionales del entorno de la CECICA el poder hablar un poco más, por ejemplo, de toda la riqueza arqueológica que tiene la región y de toda la riqueza colonial. Entonces, una publicación que hemos puesto el título genérico de Latidos del Tiempo,
viene a recoger un poco esa riqueza arqueológica, colonial, de la piedra ancestral, de los edificios, pero claro, en medio de las piedras de los edificios hay un montón de vida, ¿no? De comunidades que mantienen su patrimonio inmaterial, entonces también hemos recogido ese patrimonio. O esas historias de cultura y desarrollo, esas ruinas de la iglesia de San Francisco aquí en Santo Domingo, que los domingos por la tarde cobran vida en forma de música caribeña, ¿no? Entonces eso es importante que en otros países lo conozcan, porque eso es recuperar el espacio público, eso es contribuir a la prevención de la violencia en barrios de mucho riesgo, y que los hay mucho más que aquí en países como Guatemala, Honduras o El Salvador, donde la juventud tenga oportunidades de hacer cosas y de exponer su creatividad. Con eso se van a alejar segurísimo de las maras que los llaman para meterse en un mundo sin salida, ¿no? Y la otra publicación, que llamamos Entre Caguas y Flamboyanes, está más orientado al Corredor Cultural Caribe, ese proyecto que los países también se pusieron de acuerdo para dar visibilidad a toda esa raigambre afrodescendiente que tienen los países de toda la región, y que incluso en El Salvador, que no tiene costa caribe, pues tiene manifestaciones con influencia afrodescendiente, ¿no? Entonces es tanta la riqueza, tanto que hay por explorar, por hacer, que yo felicito a todos los que aportan su granito de arena, y también agradecer a todos los que me ayudaron en un viaje que yo ya conocía República Dominicana desde hace muchos años, y que me encanta y que siempre quiero venir. Pero sí es verdad que hace unos meses, poco menos de un año, hubo un viaje un poquito más profundo para recopilar este material que ahora venimos a presentar. Si por ejemplo hablamos de este libro que hemos llamado Latidos del Tiempo, bueno, Milena está repartiendo unas tarjetitas con la dirección electrónica donde se puede encontrar, porque estos libros son abiertos y queremos que tenga acceso todo el mundo y que se puedan utilizar en las escuelas o quien quiera, ¿no? Entonces hay una pequeña guía de usuario. Esto hay que verlo como un libro abierto, donde se va bajando y está abierto las dos páginas, ven ahí, y entonces hay un índice que pretende ser interactivo, en el sentido de que si yo tecleo un capítulo, voy al capítulo y luego puedo volver en cualquier momento, ¿no? Entonces si pincho en cualquier página, a ver, que aquí no la veo, pero normalmente en cualquier página arriba pone índice, ¿eh? Entonces aquí se puede volver al índice en cualquier momento. Entonces si por ejemplo vamos aquí a República Dominicana y pinchamos en Santo Domingo, pues tenemos un capítulo sobre Santo Domingo, ciudad colonial, donde el texto no es excesivamente largo, porque también sabemos que en internet la gente no lee mucho y queremos cautivar a todas las personas, y entonces pues aquí podemos ver lo que es esta calle mítica El Conde, y en fin, dar un repaso a la riqueza colonial de Santo Domingo, en la cual no me voy a detener mucho porque ya lo conocen ustedes. Prefiero contar otras cosas de otros lugares, pero sí es verdad que en Santo Domingo tenemos una manifestación, como he dicho antes, de recuperación del espacio público con esta iniciativa, y aquí tenemos al grupo Bonje, a que agradezco mucho que hayan venido. Yo les iba a pedir un aplauso, pero después del vídeo, pero no. Entonces, precisamente, aquí relatamos un poco lo que es esta iniciativa. Perdón, tengo el ratón aquí, perdón. Con el ratón es más fácil. Entonces aquí ven algunas fotos, pero si vamos al índice y tenemos los capítulos que tienen una flechita, al lado tienen un vídeo que se puede ver, que dura unos 2 minutos, que complementa la información y que también pone en movimiento el capítulo, lo enriquece y también cautiva, porque ya saben ustedes que la información audiovisual llama mucho la atención, ¿no? Entonces, si le damos aquí nos remite a YouTube, y en YouTube sale, pero para no depender mucho de internet aquí, lo que hago yo es que lo lanzo directamente desde la computadora. Entonces, vamos a ver este vídeo que lo tengo aquí.
Comenzamos inicialmente un grupo de amigos profesionales en diferentes áreas, y nos unía el amor por la música. Y esta propuesta a la gente le gustó el primer momento y vino y apoyó la actividad. Pensamos en especial no solamente la música, sino el baile. Los latinoamericanos perdieron un poquito de la tradición sonera y de nuestra música, el merengue. El merengue clásico también se ha perdido, el bolero se ha perdido, y nosotros hemos querido rescatar estos ritmos y enseñárselo a las nuevas generaciones. Y creo que uno de los éxitos ha sido ese, porque es el único espacio musical donde las personas que pasan de los 40 años pueden venir a bailar como bailaban antes, el merengue clásico, una buena salsa, un buen son, un buen bolero. Y creo que en la zona ha habido una transformación a partir del momento en que nosotros nos iniciamos. Los jóvenes prefieren compartir aquí los domingos de una manera sana y alegre, y se han interesado incluso por bailar solos. Y eso creo que trae calma, trae paz y trae una sana diversión entre los dominicanos. La idea es llegar a las plazas públicas populares de cada pueblo, hacer la actividad con nosotros y luego dejar a los músicos del sitio y que continúen. Bueno, ahora sí el aplauso. Bueno, es muy interesante porque, como dice Félix, él alude a la transformación, y eso es lo que buscamos. En otros países ponemos el vídeo y les encanta, aparte de porque la música es fabulosa, ¿verdad? Y la gente ya se pone a bailar y les tengo que decir que tranquilo. Aparte de eso, hay que replicar estas experiencias, y también felicito a todas las instituciones que colaboran en esta iniciativa. Bien, fíjense que, por ejemplo, también hay lugares impresionantes en la región, como Belice. Belice es un país bastante desconocido en la región, un país que realmente independiente como tal es en 1981. Y bueno, la política, que a veces tiene estas historias perversas, pues hace que Guatemala todavía esté pugnando por hacerse con un territorio de Belice. Hay un diferendo limítrofe ahí que no está resuelto, pero Belice, que es un país de una enorme diversidad cultural, tiene lugares arqueológicos como este, por ejemplo, ¿no? Como Sunantunich, el castillo de la Dama de Piedra, y es que tiene una pirámide impresionante que llaman el castillo, desde donde se ve la frontera con Guatemala. Entonces, aparte de toda la riqueza arqueológica que se explica someramente en el capítulo, ¿verdad?, con estos relieves impresionantes que tiene el sitio. Por ejemplo, Caracol, Sunantunich está cerca de Caracol. Caracol es otro sitio emblemático en materia arqueológica, pero en este caso le da nombre también a un proyecto de integración social. Un proyecto de educación a jóvenes y niños que son unos de Belice y otros de Guatemala. Y curiosamente, pues allí la frontera ni siquiera se sabe dónde está. Dicen que pasa por medio del campo de fútbol. Aquí van a tener una foto, van a ver una foto esta de la derecha, de la izquierda abajo. Ese es el campo de fútbol, entonces la frontera pasa por medio del campo. Es una línea imaginaria, porque ni siquiera tienen pintadas demarcadas las líneas. Entonces allí dicen que todos los días juegan partidos internacionales. Entonces resulta que la mitad es Belice, la mitad Guatemala, y antes estaban divididos. Realmente se llamaban unos a otros los del otro lado, ¿no? Pero gracias a la cultura y a la educación con la cultura, pues un proyecto de una ONG con ese nombre del sitio arqueológico cercano, Caracol, ha permitido que ahora haya un proyecto de integración. Entonces les voy a poner un pequeño video que, como digo, siempre están vinculados aquí, ¿verdad? Voy a poner este tiene subtítulos en inglés, pero es que como Belice tiene idioma oficial el inglés, pues también hemos incorporado en algún caso.
pasa la línea imaginaria, bueno, aquí es Belice, aquí es Guatemala, pero ya con más intención, ahora sí, tratando de unirnos, ¿no? Antes nosotros mismos también decíamos los del otro lado, y los de Arenal Guatemala nos llamaban a nosotros los del otro lado, ¿no? Aquello de las nacionalidades no existe, pero realmente no existe más que en las cabezas de quienes lo creemos. Estos niños y niñas que vienen acá decían, algunos antes los del otro lado porque lo habían aprendido, pero cuando se dieron cuenta que tenían exactamente las mismas ganas de jugar y que a ninguno ni a ninguna les gustaba que les llamaran los del otro lado, muy rápidamente se olvidaron de eso. Nosotros abrimos espacios de talleres de medio ambiente, manualidades, reciclaje, zancos, pintura, fotografía, malabares, y durante todas estas herramientas, digamos, de alguna manera tratamos de que los niños vayan elevando su autoestima. Como ahorita ya van a empezar a clases, entonces los niños vienen a Caracol a que les apoyemos con material para forrar sus libros. Es una lata de leche y entonces pues aquí está como la apertura, ¿no? Esta es la apertura, es muy pequeñita y este es el disparador. No solo los niños, cuando los padres también saben o los adultos saben que se puede hacer una cámara de una lata, y para ellos es increíble, o sea, nunca se imaginaron que eso podría ser. Deseamos que haya más grupos como este, que haya más multiplicación de las experiencias, que haya más jóvenes accediendo a lo que decidan que quieren acceder para que lleguen a donde quieran llegar, y que haya más adultos aprendiendo de los jóvenes. Bien, si vamos, por ejemplo, a lugares como Guatemala, como Chichicastenango, una ciudad emblemática del quiché, donde la gran mayoría, como en muchos lugares de Guatemala, es indígena, la mayoría de la población, se junta lo arqueológico con lo colonial. Y aquí, por ejemplo, la iglesia de Santo Tomás está construida sobre la base de una antigua pirámide maya, de tal manera que todavía en esa escalinata los indígenas realizan sus ritos mayas, ¿verdad? Es muy típico ver esta imagen que conforma la portada del libro, y también está en este caso mujeres sacerdotisas mayas que están realizando sus saumerios, sus advocaciones a sus nahuales, ¿no? A los espíritus mayas. Claro, aquí son mayas hasta los santos católicos, que es el famoso sincretismo que también en República Dominicana vemos con todo el tema afrodescendiente. Y en este caso, en Chichicastenango, como digo, lo colonial y lo indígena se juntan, por ejemplo, en la figura de Fray Francisco Jiménez, el descubridor del Popol Vuh, la Biblia de los mayas. En la parte de la izquierda tenemos la firma original de Fray Francisco Jiménez, que en 1701 hizo la primera traducción del Popol Vuh. Y uno de los capítulos del Popol Vuh es esta tradición de patrimonio inmaterial asociada, que es el palo volador, cuando los hermanos Hunbat y Hunchowen, que son hermanos de los hermanos gemelos héroes del Popol Vuh, Unapu y Balanqué, se convierten en monos y descienden de un árbol. Es tanta la riqueza del quiché en manifestaciones que también es importante verlas los días de celebración. Bueno, eso ocurre en todas partes. No es lo mismo ir a un lugar cuando no hay nada, o es un día normal, que cuando hay una celebración, ¿no? Cuando hay la celebración del santo patrón, etc. Entonces, lo que más me llama la atención cuando yo voy a estos lugares es que, aparte de consultar fuentes documentales, libros que hay de investigadores, de antropólogos y tal, pues bueno, hay una gran fuerza humana, ¿no?, en todos estos lugares, donde también ellos te cuentan sus historias, y lo que de alguna manera pretendemos en estas publicaciones es que sean ellos los protagonistas. Aquí tenemos, por ejemplo, la cofradía de Santo Tomás, que ese día se vuelven a colocar su traje típico, que tiene toda una serie de simbolismos, ¿no? Aquí están los santos, que, como digo, es un revestimiento maya, un revestimiento católico a deidades antiguas mayas.
Lo que estábamos comentando antes con Geo y con don Carlos y tal en el almuerzo es que en algunos casos los ritos, o sea, las comunidades siguen reproduciendo los ritos, pero han perdido los significados, ¿verdad? Y es ahí donde quizá la comunicación, la antropología, la etnografía pueden contribuir mediante una investigación adecuada. Entonces, eso pasa lo mismo en otros países. Bueno, aquí es que tengo, por ejemplo, vamos a ver un poco más abajo. Por ejemplo, este es el Día de los Muertos, que como en México, pues también en Guatemala se celebra. Aquí, por ejemplo, hay una tradición del norte de Guatemala que es rescatada por la comunidad, la han mantenido, y es una elección de autoridades locales sobre la base de valores como la honestidad. Aquí no hay papeletas cuando uno vota, sino que eligen a la gente en función de si es honesto o no y si va a velar por el cumplimiento de las normas de la comunidad para cuidar los bosques, para proveer las fuentes de agua, mantener el orden, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, el traspaso de poder es un ramo de flores. Aquí las autoridades son solo hombres, ¿no? Y entonces la entrega del poder es un ramo de flores. Claro, en nuestra cultura un hombre entregando un ramo de flores a otro hombre es un poco raro, pero allí es nada menos que el traspaso de poder. Y entonces ellos, cuando le pregunta a uno, bueno, ¿y vosotros por qué hacéis esto? Ellos no responden, dices costumbre. Entonces, aquí, por ejemplo, investigando nos damos cuenta de que los colores de las flores son los colores sagrados que narra el Popol Vuh y que están en el calendario maya, que son el blanco, el amarillo y el rojo, cada uno con su simbolismo, y complementa el negro. Entonces, hay mucho por investigar y mucho por descubrir de la cultura viva actual y que está enraizada con el pasado. Por ejemplo, el concepto del cargador del tiempo. El cargador del tiempo es un nahual que marca el inicio de cada año y marca un poco el signo de cada año, es para que me entiendan como el zodíaco, ¿no? Bueno, este año es el signo de tal. Y entonces, dentro del calendario maya, pues igual, hay un nahual, hay un cargador del tiempo que marca las características de cada año y que cuando lo representan como este señor, cargando así. Fíjense el paralelismo tan impresionante que hay cuando uno va y rebusca y se mete en lugares donde todavía está presente esa otredad que normalmente no hacemos caso y que está ahí, está en nuestro territorio, ¿no? Esto lo saco un poco a colación por esa cantidad de manifestaciones de patrimonio intangible que también de alguna manera, si no se cuidan, se pierden. Es muy interesante, por ejemplo, ver la Semana Santa. La voy a poner porque estábamos hablando antes con Geo de esto. Aquí la Semana Santa del Quichén, un pueblo que se llama San Andrés Azcabajá, donde existen estos penitentes. Estos que llevan el palo de rosal en los hombros son los changaliques, pero estos que gatean, ahí abajo ven unos que gatean, van gateando por las calles del pueblo con la cara tapada y coronas de espina en la espalda. Entonces el Popol Vuh precisamente narra que cuando hubo un intento de creación del hombre, y lo hicieron, los creadores y formadores lo hicieron de madera, pero ese hombre era imperfecto, era desobediente y tal. Entonces los dioses y formadores los castigaron con un gran diluvio y entonces el hombre de madera empezó a gatear, así dice el Popol Vuh, empezó a gatear por el mundo y a vagar por el mundo y se transformó en mono, de tal manera que los monos que vemos hoy son los antiguos hombres de madera imperfectos, porque el verdadero hombre luego fue creado de maíz. Y entonces este rito que solo se encuentra en San Andrés Azcabajá, bueno, pues de alguna manera puede representar eso. Y hay gente, bueno, ellos no saben por qué lo hacen, pero lo siguen haciendo, ¿no? Hay todo un rito aquí de purificación, de vuelta al origen, de la cara tapada, la oscuridad. El Popol Vuh habla de la creación del mundo a partir de la oscuridad, del silencio, como la Biblia, ¿no? Entonces es muy interesante. Miren, en no nos vamos a engañar porque ustedes lo descubrirán tarde o temprano, pero en estos libros no hemos podido incluir a Costa Rica porque hay una desavenencia entre Taiwán y Costa Rica y este trabajo ha sido financiado por Taiwán. Y lo digo porque aquí hay gente de Costa Rica, aparte de don Carlos y Milena, pues tenemos por ejemplo a Melissa que es tica.
¿no? Una tica dominicana. Pero fíjense cómo en Costa Rica hay tradiciones que solo se encuentran en un lugar. Y tampoco saben muy bien por qué se originó una tradición así, pero esto, además los ticos tampoco van a descubrir su patrimonio que está vivo, ¿no? Voy a poner una procesión de la Semana Santa de este año en un pueblo que está muy cerca de San José y es muy desconocida. La gente no conocía esa procesión, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue introduciendo, hasta que se convirtió en un activo, digamos, de nuestra comunidad, en un activo cultural y religioso. Cada cinta que lleva a Jesús de Nazareno es una petición que se le ha hecho, ya sea porque salga bien un embarazo, porque se le sane a alguna persona de alguna dolencia, porque le vaya bien a la familia. Me dicen, yo tengo una hija que está esperando un bebito. Y me dicen, no, yo no voy a dar una cintica, que Jesús de Nazareno hasta que el chiquito nazca. Y seguirle su nombre todos los años. Es una fe verdadera que lleva la gente. ¿Por qué? Porque a través de esa cinta va representando ya sea un favor o una petición o un milagro ya cumplido. Si nos ubicamos, nos echamos hacia atrás, hace 60 años, esos arraigos indígenas se mantenían. Y nosotros no negamos en lo absoluto nada de nuestros antepasados. Cuando ya termina la procesión y ya cada uno corta su cinta. Y las demás cintas que quedan así, porque quedan tamaño poco, entonces luego las venden y mucho jueves y Viernes Santo las llevan a la iglesia. Y aquí hay mucha gente de todos lados, personas de otros lados vienen muchísima gente a comprar una cintica de Jesús de Nazareno. Mucho material de Costa Rica que vamos a incluir próximamente. Evidentemente no se puede quedar por fuera, pero yo quería traerlo a colación porque, bueno, hay mucho por investigar. Como dice el señor que habla, que es uno de los portadores de tradición de este pueblo que se llama Cot, una clara palabra indígena. Bueno, este es un pueblo ya mestizo, pero su pasado es totalmente indígena hasta tal punto que todavía a los habitantes de Cot los llaman cholos. Y entonces me dicen, no, es que hubo un párroco aquí en los años 60 que trajo la tradición porque fue a Guatemala, la vio en Guatemala. Bueno, en realidad yo no he visto ninguna tradición como esta en Guatemala, pero fíjense que hay un cierto paralelismo en lo indígena que hemos visto de Guatemala con los gateadores, la cara tapada, que aquí se la tapan, aunque tapar la cara también es un pasaje del Nuevo Testamento, que a Jesucristo le tapan la cara cuando lo golpean. Y entonces, bueno, el tema del color, hay muchos aspectos que todavía se pueden investigar y lo más importante es involucrar a la comunidad en esa investigación. Creo que de esa manera la cultura se va a mantener, no sé, la gente se va a apropiar, una gente apropiada con su propia cultura va a generar más cohesión social, va a generar mejores niveles de convivencia. La comunidad aquí se une en torno a esta procesión, ¿no? Entonces es un patrimonio que se va descubriendo, que está ahí, realmente yo no descubro nada, pero no mucha gente fuera de la comunidad accede a estos sitios, ¿no? Por ejemplo, otra muestra del patrimonio inmaterial que tenemos en la región es este caso de Honduras. Bueno, Honduras tiene este gran sitio, Copán, sitio arqueológico, patrimonio de la humanidad, que aconsejo a todo el que pueda visitar porque fue la ciudad, una de las ciudades más florecientes del periodo clásico maya, la ciudad de las artes y de las letras, de las ciencias, es considerada la llaman la Atenas del Nuevo Mundo, ¿no? A Copán. Aquí estuvo el gobernante 18 Conejo, que fue pues un poco megalómano y se hizo erigir un montón de estelas
Curiosamente, el 18 Conejo fue apresado en una ciudad arqueológica que hoy está en Guatemala, que se llama Quiriguá. Quiriguá era subsidiaria de Copán, y es apresado, llevado a Quiriguá y sacrificado en Quiriguá. Y entonces, al sacrificarlo, vamos a ponerlo porque merece la pena, yo creo, el gobernante de Quiriguá, para hacer ver que él tiene más poder que 18 Conejo, construye la estela más alta que hay en toda Centroamérica, 10 metros, más de 10 metros de largo, esta. Entonces es una muestra del poderío, de la superioridad, ¿no? Él mata al gran emperador de toda la zona y es muy interesante porque Quiriguá también es patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo que iba de Honduras, cerca de Copán, en toda esta región del occidente, la región Colosuca, donde hay iglesias barrocas de este calibre, en plenos parajes agrestes, ¿no? Es una belleza. Aquí la cooperación española ha hecho un trabajo muy bueno de revitalización. Aquí, por ejemplo, vemos la fachada de la primera Real Audiencia de los Confines, que estuvo aquí en este pueblo, en esta ciudad colonial que se llama Gracias, que es la capital del departamento Lempira, llamado así Lempira por el cacique Lempira, que hoy le da el nombre al billete, a la moneda de Honduras. Entonces, aquí en Gracias, fíjense la belleza de estas iglesias barrocas de la época colonial. Aquí viven los indígenas lencas. Aquí se celebra todavía una manifestación de patrimonio inmaterial que se está perdiendo, que es el huancasco. El huancasco es un encuentro entre procesiones de un pueblo y otro, que también tiene un sincretismo, porque estas procesiones fueron hechas primero por los indígenas. Eran pactos de amistad entre las tribus indígenas, y cuando llegan los españoles les colocan las imágenes cristianas y ven una estrategia perfecta para la evangelización y el sometimiento de los indígenas. La procesión transcurre en medio de todo un rito donde también la tradición oral es muy importante, y quedan pocas personas, ¿verdad?, que mantienen esa tradición oral que hay que cuidar. Vamos a ver el huancasco. Pues no se ve el huancasco. Vamos a ver. El huancasco lo utilizaron los lencas, sobre todo para la armonía entre grupos indígenas, y en esa forma vivían en paz, y ese encuentro lo hacían recíproco entre una comunidad y otra. Lo hacían con sus dioses y sus creencias, sus bebidas, sus comidas. Cuando vinieron los españoles estaba esta costumbre y ellos también la retomaron y le agregaron las romerías. Fueron sustituyendo los dioses por las imágenes católicas, y entonces en este caso eran los patrones de cada una de las comunidades los que acompañaban al grupo en la visita. En el ceremonial que se hace, se practica un baile donde está representado el bien y el mal. Los malos son posiblemente los negros que se disfrazan con trajes negros, con unas máscaras. Aquí se usan máscaras de animales. Y por el otro lado están los bailantes que representan la corona. Está
un monarca que representa al rey. En aquel tiempo posiblemente había sido al rey Carlos IV de España. 10 tercios de granadillas, 10 tapas de rapadura, 15 para sobremesa, otras tantas de jote revueltos con cangrejos, otras tantas de pacaya revueltos con nísperos, otras tantas de urracas y copinolas, amonas y calabazas, otras tantas de ayotes revueltos con salacayotes y melón. Así poderoso monarca que suenen esas guitarras y esas campanillas y que viva Santa Lucía. Para nosotros, los gracianos, esto es importante porque es parte de nuestro patrimonio cultural y debemos de conservarlo, y ojalá que otras personas se vayan interesando, se interesen para que esto no muera. Buenas noches, Juanquito. Buenas noches, Juanquito. Buenas noches, Juanquito. Por ejemplo, en Nicaragua podríamos conocer esta figura de, si ustedes van a Managua, van a encontrar mucho este tipo de máscaras y muchas veces, claro, los turistas se llevan las máscaras pero no saben qué significa. Esto es lo que le da realmente identidad a toda la parte del occidente de Nicaragua, en un pueblo que se llama Diriamba. Esto es el Huehuense. Huehuense es una obra de teatro callejera escrita en el siglo XVIII y perpetuada por tradición oral, y está escrita en español y en náhuatl todavía, ¿no? Entonces es muy interesante porque también se llama Macho Ratón y va precedida de una serie de bailes y bueno, realmente es una representación callejera de un teatro donde se burla, como ocurre mucho, hay una burla heredada de la picaresca española, de la literatura española, en este caso hacia el invasor, hacia el conquistador. Estas máscaras de caballo, ¿no? Es por las recuas de mulas que había que hacen referencia al conquistador. Y bueno, hay toda una sátira incluida en esta representación. Y Nicaragua tiene lugares como las ciudades coloniales de Granada, por ejemplo, ¿no? Que es una auténtica maravilla ir a Granada. Una ciudad donde además ha habido un trabajo muy intenso de revitalización arquitectónica. O también podemos conocer ciudades como León, con esta catedral, la más grande de Centroamérica, Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y donde tenemos la tumba de Rubén Darío. A pocos metros de esta catedral hay una casa museo de Rubén Darío, donde vivió de niño. Aquí está, casa archivo de Rubén, donde vivió de niño, pero donde han trasladado, por ejemplo, la cama donde murió a los 49 años por cirrosis, porque era alcohólico, pero verdaderamente pues es nada menos que el inventor del modernismo, un movimiento literario que cambió todas las reglas de la escritura, de la literatura. El príncipe de las letras castellanas lo llaman, ¿no? Entonces, bueno, que sirva de alguna manera también estas publicaciones para interesarnos un poco más por la figura de Darío, lo que fue él, su pensamiento y lo que significa para Nicaragua, ¿verdad? Porque toda Nicaragua gira en torno a la figura de Darío, sea del pensamiento o de la ideología que sea. Bueno, hay muchas historias que ustedes tienen que ir viendo aquí. Aquí hay proyectos también de recuperación de técnicas artesanales, como por ejemplo en El Salvador, la recuperación por ejemplo, de lo que ellos llaman el petate de labor, que esto, el petate es una estera, ¿verdad?, que se pone en el suelo, hecha con esta penca. Sin embargo, normalmente no lleva color, lleva solo el color natural. Y es un símbolo que aparece en los sitios arqueológicos como un símbolo de poder de los mayas.
Y las comunidades mayas que hoy viven en El Salvador pues todavía lo hacen, pero hay una muchacha aquí que ha recuperado una técnica ancestral que ya estaba perdida, que es incorporar precisamente el color y hacer figuras y poner letras, por ejemplo en Ahuizalco, que es el pueblo donde está ella, ¿no? Entonces también es importante, nos parecía muy importante ponerlo en las publicaciones, igual que Casablanca, donde es un sitio arqueológico, pero al lado del sitio arqueológico unas mujeres ya han recuperado la técnica del tinte con añil, y entonces pues esto supone también un ingreso, ¿verdad?, económico para ellas, una aportación. Fíjense ustedes la creatividad que tienen, esta artesanía, y es difícil porque verdaderamente con estos pliegues que hacen ellas y utilizan palitos de madera y tal, al final hacen esos diseños que se muestran, ¿no? Entonces hay muchas historias, hay recuperación de idiomas nativos, etcétera. Aquí, por ejemplo, también Panamá Viejo es una ciudad, la primera ciudad que fundan los españoles en el Istmo, y bueno, ya solo quedan las ruinas, unas pocas ruinas, porque la mayoría de las piedras fueron llevadas al casco antiguo cuando Morgan, el pirata Morgan, destruye esta ciudad Panamá Viejo. Entonces queda la torre emblemática, que era la torre de la catedral, el campanario, pero además del campanario, y aquí se ve en la maqueta, era una torre de vigilancia donde los españoles veían llegar los barcos procedentes de Perú con todo el oro y la plata. Y claro, allí los desembarcaban todas las riquezas, y los esclavos negros eran los encargados de cruzar el istmo, porque no había canal de Panamá, y entonces cruzaban todas esas riquezas. De ahí surge el cimarronaje de Panamá, que también hay en República Dominicana, los esclavos que se escapan del yugo español y que en sus palenques, como llaman allí en Panamá, pues crearon toda una serie de tradiciones clandestinas que luego vamos a ver. Esta ciudad, las ruinas se pueden visitar al lado de lo que es ya la gran urbe de Panamá, con esos rascacielos, ¿no? Aquí hay una bahía que es también un enclave natural muy importante, porque es donde hacen parada y fonda las aves que vienen de Estados Unidos y que van hacia Sudamérica en sus migraciones, y paran ahí justo. Entonces también es un patrimonio natural asociado a las ruinas que hay que cuidar. Y este ya es el casco antiguo a donde se trasladan los españoles cuando Morgan destruye la ciudad. Llevan buena parte de las piedras aquí, y hoy el casco antiguo es un lugar pues que también está siendo objeto de un proyecto de revitalización muy fuerte, donde también hay proyectos de reinserción asociados. Por ejemplo, vamos a conocer cómo nos lleva por Ciudad de Panamá un chico que nació en el casco antiguo, pero como el casco antiguo de Panamá hasta hace poco ha sido una zona peligrosa, realmente siniestra, abandonada, pues él se dedicó a la delincuencia. Él cumplió 10 años de cárcel, pero ahora, gracias a un proyecto de reinserción social asociado a ese programa de revitalización arquitectónica, pues ahora se ha convertido en guía turístico. Entonces ahora ya también la cultura ha servido para esa transformación. Tuve muchas situaciones en mi vida en la cual pagué mis 10 años de condena, algo que no es muy recomendable a nadie. Al conocer que este barrio cada vez iban viniendo muchas personas nuevas a este barrio, compartía con ellos, miraba cada casa, miraba cada iglesia, en la cual me convertí y me decía: tú tienes que ser el guía de aquí porque usted vive aquí y usted conoce lo que ha sufrido este barrio. Yo le he puesto a este barrio el barrio del amor, o sea, el amor es que tú entres y te sientes una tranquilidad muy grande aquí adentro y sientes mucha felicidad porque puedes caminar, puedes compartir, conversar, reír, hasta llorar. Esta iglesia fue construida en 1675 por los agustinos, en la cual el altar de oro fue empatunado o embarrado de ceniza negra del fuego de Panamá Viejo.
tenemos el no etnicismo, y esa murallita que está arriba, que es Arco por debajo y Chato por arriba, es en la cual no se cayó, eso indicaba que en Panamá no hay sismo. Te invito a todos que vengan al Casco Antiguo porque esto es un amor. Yo prefiero que ustedes lo vivan porque yo no lo viví y lo estoy viviendo. Vívanlo ustedes. Bien, en República Dominicana tenemos, por ejemplo, también, aparte de Santo Domingo, que hemos visto, las cuevas del Pomier. Yo creo que las cuevas del Pomier no lo conocen todos los dominicanos y está aquí cerca, ¿no? Y son de la importancia de las cuevas de Altamira en España, o sea, ni más ni menos. Y bueno, aquí están estos grabados de la cultura taína, donde hay escenas de cacería, escenas de su vida cotidiana, de escenas sexuales también, y escenas del rito de la caoba, ¿verdad? Un rito de purificación que todavía practican comunidades en el Amazonas, ¿verdad? Yo lo he visto en documentales que se lanzan una sustancia alucinógena por una cerbatana a la nariz directamente. Y, bueno, aquí está representado, ¿no? Son grabados de 2000 años de antigüedad y realmente es una riqueza enorme. Es verdad que cuesta un poco llegar. Fui con Darío, ¿verdad? Y no sé, como que nos perdíamos un poco en medio de esas canteras tan enormes, pero es realmente apasionante, ¿no? El ingenio Bocandenigua, por ejemplo, está también en las publicaciones, un lugar muy importante donde las rebeliones provocaron la abolición de la esclavitud al fin y al cabo, ¿verdad? Una historia apasionante, historia del cimarronaje, y aquí Darío es un experto. Y bueno, tenemos otros lugares como Santiago de los Caballeros, como Puerto Plata, con el ámbar que estábamos comentando antes con Samantha, me parece, ¿verdad? Y que además Steven Spielberg sacó provecho de esto del ámbar con la película. Y bueno, las casas de origen de estilo afroantillano que se han recuperado, que son una auténtica belleza en Puerto Plata, ¿verdad? El castillo de San Felipe. Y también aquí en esta publicación está la Isabela, ¿no? Una ciudad muy importante, fundada por Colón en su segundo viaje, y que bueno, las ruinas pues están más que nada recuperadas y superpuestas, ¿no? Por una historia siniestra que me contaron, que creo que ya conocen ustedes, pero que hizo que en un momento determinado pues una máquina retroexcavadora, por un error aparentemente, se limpió, exacto. En la época de Trujillo le pidieron a alguien o el propio Trujillo fue quien pidió que limpiaran la zona, y interpretaron allá que no era que limpiaran de matojos, sino que limpiaran todo, y entonces arramplaron con todas los vestigios y los tiraron al mar. Y entonces luego una labor ardua de recuperación minuciosa pues ha permitido que por lo menos hoy sepamos dónde estuvo esa ciudad, que en realidad Colón no quiso fundar ahí. Parece ser que iba hacia Puerto Plata, que ya lo conocía de su primer viaje, pero las enfermedades de la tripulación parece que obligaron a parar ahí, en ese lugar, y hay una historia muy sufrida, la de esa ciudad, con intrigas entre los propios españoles. Por eso lo mejor es ser español de Centroamérica y el Caribe. Bien, voy a pasar a la otra publicación porque ya se apremia el tiempo y hay que ir a por el cóctel, que es tan importante como las publicaciones o más. Entre Caguas y Flamboyanes nos lleva un recorrido por la costa caribe, ¿no? Sobre todo. Como digo, El Salvador también tiene su presencia, pero por ejemplo en República Dominicana pues hemos incluido
tema de los Guloya, tan importante, de San Pedro de Macorís, patrimonio de la humanidad. Esta historia es muy interesante porque, para los que no la conozcan, pues es producto de los trabajadores del azúcar, pero en este caso no esclavos necesariamente, ¿verdad? Todos los trabajadores que vinieron ya posteriormente, el siglo XIX, creo, ¿no? A esta zona a trabajar, y trajeron un conocimiento, en muchos casos ya cualificado. Eran químicos, eran, en fin, maquinistas, etcétera, aparte de también trabajadores en el corte del azafrán, que siempre era necesario y que da origen también un poco al baile con este instrumento, ¿verdad? Que bien podría ser el hacha del cortador de la caña, pero que también podría ser la honda con la que David mató a Goliat, porque hay un pasaje que ellos interpretan en uno de los bailes, y de hecho pronuncian la frase Goliath is dead, que podría ser el origen de la palabra Guloya, dicen algunos. Otros aluden a la palabra Cocola, porque esta es la cultura Cocola, ¿no? Que podría venir de la isla de Tórtola. El caso es que estos inmigrantes venían de las islas barloventinas, y entonces podría ser de ahí. El caso es que tiene un origen claramente afrodescendiente. Y bueno, aquí no solamente se representa en las calles de San Pedro de Macorís, sino que también hay proyectos de educación a los más pequeños, y por ejemplo, en el ayuntamiento se imparte clases a los más pequeños. También producto del proyecto Corredor Cultural Caribe, en República Dominicana hay una iniciativa muy interesante llamada Calaludanza, y fuimos a una actividad acompañado por Ana Selva y Beatriz y bueno, aquí hay un reportaje que nos muestra cómo a través de este proyecto se está realizando una educación a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas, sobre sus orígenes afrodescendientes, sobre la importancia de ser de origen afro, y además son poblaciones en riesgo, por lo tanto, bueno, pues también esto sirve para prevención de la violencia, para
el respeto al medio ambiente, de su comunidad, también para la creatividad, no solamente a través de la música, sino también de la danza y de la creación de artesanías, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver la experiencia. Es una oreja cultural, se dedica a través de las artes a trabajar problemáticas que afectan a la comunidad. Hay violencia intrafamiliar, violencia a los niños, hay problemas de agua, hay problemas de contaminación ambiental, entre otros. Sobre de eso, hacer promoción y restaurar nuestras tradiciones y hablar de lo que somos. No se toma eso realmente en cuenta en los diversos escenarios, en la escuela, en los lugares de trabajo, en los diversos espacios, y definitivamente tenemos que reconocer lo que somos. Entonces somos una combinación de culturas de la afrodescendencia esclava. Aquí me han enseñado que no importa el color, no importa las cosas que nosotros digan, uno que tiene que estar seguro de su color y tenerlo claro en su mente y valorarlo, porque esa es nuestra cultura. Cuenta cómo raptaban a las jóvenes, a las mujeres y a los africanos, cómo lo traían en el barco, cuáles eran las estrategias que usaban para escaparse. Cuenta como toda esa historia de cómo venían esas mujeres que eran esclavizadas. Al ser esclavos, tuvieron la valentía, la fuerza de resistir para poder sobrevivir, para poder haber en su familia. Esto es una oportunidad para motivar a que otras entidades y organismos desde los territorios podamos seguir trabajando. En República Dominicana también hemos incluido el vudú dominicano y agradezco especialmente a Darío la oportunidad de poder documentar pues una manifestación sincrética, en este caso el día de Santiago, el día de Ogoumba Lenyo, porque realmente acercarse a estos ritos con cámaras y tal no es sencillo, y no solamente aquí sino en toda Centroamérica. Aquí tenemos a Marcelino, que es el caballo de misterio, ¿verdad?, que viene a hacer la función de sacerdote. Realmente, pues, Ogumba Lenyo es un loa, es un espíritu de la religión venida de África con los esclavos, que se ha quedado aquí presente en lo que es el vudú, y entonces él, pues, realiza toda una serie de ritos. En este caso, pues, está haciendo, para que me entiendan, una especie de bautismo. Él entra en trance, ¿verdad? Él entra en trance porque es en el momento en el que el loa cabalga sobre él. Esa es la función del caballo de misterio. Y en realidad, pues, esto es un rito muy arraigado en toda República Dominicana y en Haití, y sobre esto hay mucho por hablar, porque el vudú es todo una pléyade de espíritus, ¿verdad? Todo un panteón, como así se conoce, y hay profundas investigaciones hechas, que hemos recurrido a ellas, como libros de Dagoberto Tejeda, por citar a alguien, y realmente, pues, es un tema sobre el que podríamos estar hablando días enteros. Aquí está Anaísa, que es pues una metresa, otro espíritu que siempre con este cariz, ¿verdad?, del cristianismo, pues se hace presente una vez que se va Ogumba Lenyo. Cuando ya Ogumba Lenyo acaba el día y se va, pues llega Anaísa. Y todo eso lo controla Marcelino, en este caso, el caballo de misterio, con una serie de actitudes, de ingestas y de ritos, ¿no?, particulares. Es realmente todo un mundo por investigar y por difundir. Y lo mismo los congos de Villamella, que es una manifestación también declarada Patrimonio de la Humanidad, y que es una de esas tradiciones que, pese a que tiene esta declaratoria de la UNESCO, pues
lo mantiene una familia prácticamente, los herederos de Sixto Minier, y que ellos nos hablaban de las penurias que están sufriendo para mantener una tradición así, donde además pues notamos ciertas desavenencias allí internas entre los grupos, entre las comunidades. Bueno, esta es la comunidad de Matalos-Indios. Y realmente pues es muy interesante todo lo que representa esta manifestación de patrimonio inmaterial, porque dice la tradición que allí en la comunidad, bueno, dice la leyenda, ¿verdad?, que allí en la comunidad pues escuchaban siempre una música llegar y unos sonidos de tambores, entonces se acercaban a ver dónde está esa música que viene, pero la música se iba alejando más y más, y así pasaba hasta que por fin llegaron, en una de esas, llegaron al sitio donde se había escuchado la música, y allí se encontraron una paloma, un globo terráqueo, un conjunto de instrumentos y un libro con 21 cánticos que aluden al Espíritu Santo. Pero claro, en este caso el Espíritu Santo es, aparte de ser el patrono de Matalos-Indios, es un mestizaje también, es un mestizaje espiritual y mitológico con Kalunga, que es la diosa de la región de los muertos, o Zambi, el gran dios de la región de Congo-Angola, ¿no? O sea, es todo, bueno, esto está sacado de referencias de antropólogos, en este caso Carlos Hernández, pero fíjense ustedes qué interesante todo lo que esconde esta representación, que además tiene todo una metodología, ¿no? Esto es un culto a los muertos, al rito de la muerte, se canta en los velorios y tal, pero se canta incluso 3 años después de la muerte del difunto, en lo que sería ya la última muerte y la despedida definitiva. Entonces es realmente muy complejo, y para eso pues hay que entenderlo, hay que investigarlo y hay que difundirlo, ¿no? Aquí tenemos a Félix Minier, que es el hijo de don Sixto. Y bueno, ya para ir terminando, aquí hay todo un recorrido, ¿verdad?, por otras manifestaciones de la cultura afrodescendiente, por ejemplo, los garífuna, tan presentes en toda la región centroamericana. Aquí, por ejemplo, estamos en Livingstone, en Guatemala, donde el 15 de mayo se celebra San Isidro Labrador. Este San Isidro es un santo madrileño, y así ven ustedes cómo está representado con su claro porte madrileño, vamos, que es que esa cara es de Madrid, no puede ser de otro sitio, yo soy de Madrid también. Y entonces resulta que, bueno, que es una figura muy importante porque de alguna manera acompaña el sentimiento que es el yurumen. El yurumen, así llaman los garífunas a su isla originaria, San Vicente, y en las Antillas Menores. Y bueno, el yurumen, aparte de ser San Vicente, es también la diáspora a los que los garífunas se ven obligados, se ven forzados a realizar por la deportación que hacen los ingleses, primero enviándolos a la isla de Roatán, en Honduras, y posteriormente ya desde Roatán los garífunas se difuminan por los países Belice, Guatemala, Honduras y también Nicaragua. Ahora también hay garífunas en Estados Unidos, y entonces casi todos vienen muchos de ellos vienen a Livingstone, ahí se juntan en esta ceremonia que se llama el yurumen, y que además, bueno, el yurumen también es importante destacar que ellos, aparte de San Isidro, ellos evocan a Marcos Sánchez Díaz, así lo llaman, que es como el líder que condujo ese éxodo desde la isla de Roatán, en este caso hasta Livingstone. Entonces, para ellos, bueno, esto de Marcos Sánchez Díaz no saben bien si existió o no existió, pero le tienen una absoluta devoción, ¿no? Vamos a ver un momento este vídeo.
el terrorismo, no fue en busca de nosotros. Según estudio legal, mediante del Balbúo de Oro de Negro de otro grupo, que puede ser nombrado terrorismo. Y según la historia oral, se llamaba Monte Santo Cruz. ¿Qué dice, señor? Parece que la militar estaba insistiendo a la corona de su vida. Este tipo parece que llegó a ser mayor. Parece que salió como de ser un mayor. Bien, aquí aquí pues podemos hacer un recorrido, como digo, por todos los lugares, todo lo que es Honduras, también con la comunidad garífuna, pero también con la comunidad mezquita, que también de alguna manera, aunque se consideran indígenas, pero también hay una mezcla con los afrodescendientes, ¿no? Y bueno, los misquitos, aparte de vivir en una zona, una región amplísima, el departamento de Gracias a Dios, así se llama, con una riqueza exuberante, ¿no?, de naturaleza, de difícil acceso. Realmente estos lugares no son de fácil acceso, pues todavía conviven con sus prácticas religiosas, que en algunos casos han sido más mediatizadas por la influencia externa, como la Iglesia morava en este caso, que es la que domina en toda la zona de la costa caribe de Honduras y de Nicaragua, pero también donde, por ejemplo, mantienen la figura de estos prapit, se llaman los prapit, que son estos hombres. Este hombre es un prapit, es una especie de profeta, y también tiene poderes, le atribuyen poderes sobrenaturales de curación de enfermos y tal. Aparentemente estos prapit han sido hombres que han sufrido la descarga de un rayo, imagínense, y por eso se ha quedado así, con un ojo a la virulé, y en fin, está relacionado con eso, pero le atribuyen poderes sobrenaturales. Y hay toda una serie de, bueno, la gastronomía, por ejemplo, ¿no?, que está presente en todas las publicaciones, de la riqueza enorme que hay de gastronomía en toda la región, en este caso de la comida típica de los misquitos. Y así podemos ir recorriendo. Fíjense las estampas que todavía se pueden ver en ríos como el río Patuca, uno de los ríos más largos de Centroamérica, ¿no?, que recorre Honduras, y que son imágenes sacadas pues me parece que de otra época. De hecho, hay grabados de los viajeros del siglo XIX por Honduras. Hay un trabajo hecho por la Secretaría de Cultura hondureña, y hay grabados donde se ven este tipo de imágenes. Pero esta foto es del año pasado, entonces. Y bien, así podemos ir recorriendo toda la región hasta llegar a Panamá, donde tenemos, por ejemplo, Portobelo, que es a donde llegaban esos esclavos negros cargando el oro y la plata desde Panamá, y aquí embarcaban hacia España esas mercancías. Y claro, los piratas estaban acechando todo el tiempo, y por eso los españoles construyeron estas fortalezas. Y como digo, pues ese cimarronaje dio lugar a manifestaciones como el ritual Congo, que hoy en día pervive aquí en Portobelo. Lo relacionan con el carnaval, pero es muy interesante porque aquí están los diablos que representarían al conquistador español, representando el mal, y de hecho llevan un látigo con el que azotan a los congos, ¿no? Y los congos pues son esos clandestinos esclavos cimarrones que realizaron todo tipo de bailes y de manifestaciones propias, también con una especie de burla hacia la corona española, y con sus ropas al revés para pasar la clandestinidad, con su forma de hablar al revés. Ellos dicen que hablan al revés, y es verdad que tienen cambios semánticos en la tradición oral y tal, pero también hay palabras de origen africano, ¿no? Ellos dicen que hablan al revés, pero se ve claramente cómo hay palabras de origen africano. El rito termina con una especie de bautismo, donde el mal se convierte en bien. Y así terminaríamos en Panamá con los indígenas cuna, donde, bueno, hay una parte de los indígenas cuna que
es más turística, ¿no? Se vende como estas islas paradisíacas. Los indígenas cunas viven en el Caribe, en el Océano Atlántico, diseminados en aproximadamente, no me acuerdo cuántas islas son, unas 50 islas de 365 que conforman el archipiélago de San Blas, o Cunayala, como se llama en el idioma local. Y entonces, bueno, ellos mantienen prácticas muy ancestrales, aunque también se van perdiendo. Las mujeres, todavía se ven mujeres como esta, con la nariguera, con estos brazaletes, ¿verdad? Pero ya las jóvenes no, las jóvenes van perdiendo eso, ¿no? Sin embargo, lo más tradicional de los kuna es la artesanía, las famosas molas, que ustedes pueden ver incluso en el aeropuerto de Panamá. Pero claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? Las molas son elementos que compramos por su vistosidad, pero que muchas veces no nos damos cuenta de que esto, bueno, esconde toda una cosmovisión, ¿no? Toda una cosmovisión. Y aquí está la cruz sagrada, casi siempre inserta en esos diseños, y también están los niveles del inframundo, a donde van a parar las almas de la persona cuando se enferma. Y hay unos médicos indígenas que se llaman neles, que tienen que hacer un rito sagrado dirigiéndose a los nuchus, que son estos ídolos de madera. Eso todavía se practica en las islas del archipiélago de San Blas. Y bueno, yo tuve la suerte de estar 4 días en una isla muy cerca de Colombia, donde ahí sí que no hay turismo ni hay nada. Bueno, tuve la suerte por un lado, porque tuve la mala suerte por otro, porque los kunas son muy cerrados y casi no me dejaron hacer fotografías ni nada, ¿no? Pero lo cierto es que vivir en una isla que está además abigarrada, toda llena de chozas, de paja y tal, es una experiencia apasionante, y sobre todo escuchar los cánticos de esos médicos, los cánticos de las mujeres cuando hacen las nanas para dormir a sus niños con una maraca. Bueno, es mágico, ¿no? Realmente es mágico estar en estas islas, que quizá por su aislamiento ha permitido que se mantenga la cultura. Voy a poner un último vídeo porque me parece interesante conocer un poquito más de los kuna, porque claro, también las tradiciones de estas comunidades se van perdiendo, y hay un proyecto de recuperación del idioma, de educación infantil, como está ocurriendo también en otras latitudes de la región SICA, para recuperar el idioma, una educación intercultural bilingüe. los últimos años se ha considerado que el alfabeto kuna tiene 15 letras. De las 15 letras estamos hablando de 5 vocales y 10 consonantes. La oralidad ha sido un elemento demasiado importante en todo el ámbito de la sociedad. Y ahora en los últimos años sí hemos notado alguna norma, pero todavía está una discusión grande que si vamos a la escritura que estamos ahora proyectando, estaremos perdiendo realmente la oralidad. Y ahora hay que saber cómo balancear para que el kuna pueda desarrollar la oralidad al mismo tiempo y pueda desarrollar la escritura al mismo tiempo. También es muy fundamental para nosotros la cultura kuna. También se debe ser una transmisión de conocimiento, ¿no? Si la mujer kuna no logra conocer a profundidad de su propia cultura, no lo va a transmitir este conocimiento a las nuevas generaciones. Nuestra identidad más visible, de esa forma la moda, quien la obtiene, quien la hace, quien la lleva, es la mujer.
Bueno, vamos a finalizar aquí este rápido recorrido que hemos hecho. Ya ven ustedes que yo podría estar aquí hablando horas y horas, y esto es una ínfima parte de la enorme riqueza cultural que hay en toda la región. Entonces a mí me da rabia cuando en los foros internacionales todavía de Centroamérica y República Dominicana casi ni se habla, se pasa por encima, se dice ahí no se sabe ni lo que hay, o en países como El Salvador, por ejemplo, no hay indígenas, gran mentira, y cosas así, ¿no? Entonces, pues, esto es un producto inacabado totalmente, es una punta de lanza, es, como decimos en España, la punta del iceberg, porque nosotros no decimos iceberg, decimos iceberg, y bueno, pretende animar a todos los que estamos metidos en este tema de cultura por entusiasmo y vocación que sigamos adelante y que nos unamos y nos integremos más para al final transformar las sociedades y lograr mayores niveles de desarrollo. No me despido sin agradecerles a todos ustedes su presencia, a aquellos que me acompañaron a los viajes, también gracias por su apoyo. Al Grupo Bonje, gracias por llegar así de improviso con una cámara y darme todo el espacio para una entrevista, para filmar, para editar y para aprender también de música. Y bueno, estoy a la orden y deseoso, aunque me voy mañana, de volver pronto a la República Dominicana. Muchas gracias.